Bueno, pues lamento mucho compartirle a toda la comunidad que la lesión de Obed es bastante severa. Tiene una fractura de la tibia externa, también tiene una lesión del ligamento cruzado anterior en segundo grado, que el grado mayor es 3 y él está, digamos, a la mitad. Y también tiene una lesión en el ligamento colateral medial en grado 1, que es a la altura de la rodilla. Aunado a todo esto, que es, digamos, un poco lo más grave, Ujú. también tiene una contusión ósea en el cóndilo femoral externo y un derrame articular con lipomartrosis. En resumen, todo lo que se podía romper se rompió. Eh, en una hora más entra a cirugía. Ujú. Estuvimos, la team manager del equipo, que es Vanessa Valderas, y yo hace unas horas ahí con él. Y pues también me toca comunicárselo al cuerpo técnico y a sus compañeros hace unos momentos. Así que bueno, sin duda alguna no es el mejor momento, no son las mejores noticias tampoco, no era lo que queríamos, pero sin duda alguna yo creo, Andy, que sienta o queremos sentar un precedente en cuanto a este tipo de jugada, porque no queremos que ningún otro jugador de la liga, de ninguna liga, no nada más de Américas, de ninguna liga, Ujú. pues tenga que pasar por esto que está pasando en este momento, Obed. Sí, definitivamente. Toda esta lesión que tiene Obed, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo va a dejar fuera? Obviamente todas las lesiones son siempre a evolución y a observación médica, Ujú. pero si tuviéramos que decir más o menos una lesión, estamos hablando entre un año y un año y medio, Sí, un año y un año y medio no podríamos tentativamente. ver a Obed jugar otra vez, ¿no? Ojalá que sea menos. Digo, la verdad es que, a ver, los que tenemos el honor de conocer a Obed sabemos que tiene una mentalidad muy fuerte, que va a Ujú. trabajar y que se va a exigir al máximo, pero tentativamente, o sea, médicamente es más o menos ese el tiempo. Pudiesen ser un par de meses menos, Claro, no lo sé, depende de pero cómo no va a evolucione cambiar también su organismo. exageradamente eso, ¿no? O sea, No, es así el no mucho progreso. más. Es así el proceso de recuperación de todo eso, ¿no? Que como tú dices, el peor de los peores escenarios sucedió y lamentablemente estamos con esto encima, ¿no? Eso por un lado el estado de Obed, para que ya la gente sepa, porque se preguntaban y yo hasta el día de ayer también me preguntaba y seguramente, bueno, recién hoy contamos con el parte médico completo, ¿verdad? De la lesión que tiene. Sí. Y en lo que estamos hablando ya, Obed Martínez está en el quirófano, ¿verdad? Entra, bueno, ya debe de estar ahí, pero la operación empieza a las 8. Yo sé que la gente estaba muy inquieta, Ujú. pero también explicarles un poco esto, Andy. Cuando hay una lesión de ligamentos o muscular, se tiene que esperar a que después del golpe la inflamación baje Sí, para que se correcto. puedan correr los estudios correspondientes y se tenga obviamente pues el diagnóstico más asertivo ya cuando la lesión se desinflamó. Entonces, por eso se tardó un poco, aunado a los trámites burocráticos y de seguros, pero por eso nos tardamos, porque no se hacen los estudios ni bien recibe el golpe. Se hacen, la indicación del médico de la liga es que se hagan hasta dentro de 2 días para que se desinflame el área y recién ahí pudiéramos saber qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, bueno, los estudios se realizaron el día martes, Ujú. cuando ya la lesión eh, muscular, digamos, porque lo otro es una ruptura. Uy, creo que se le desconectó. Igualmente el parte Vaya. médico va a estar en las páginas oficiales de Persas. Sí, 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 se te desconectó por un momento el internet. Vale, te tenemos de vuelta. Entonces, el tema este de que Obed haya entrado al quirófano después de muchos días, ¿a qué se debe? ¿No? Porque es una lesión grave lo que tiene Obed Martínez. No, ¿por qué se esperó tanto tiempo? Ya estamos jueves, eso fue el domingo. Porque la indicación del médico de la liga se sigue un protocolo. Ajá. En teoría, a primera vista parecía que eran los ligamentos cruzados. Nadie pensamos
al menos los que estábamos ahí, acabamos de descubrir otra faceta de Obed que tiene un umbral de dolor tremendamente Sí, 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 bueno, es correcto. porque tenía tenía rota la tibia desde el domingo, pero bueno, Ajá. yo creo que cometimos varios errores, nosotros lo deberíamos de haber llevado a urgencias, pero al final de cuentas no es un área en la que nosotros somos expertos, no somos médicos. A nosotros el médico de la liga nos dice que dejemos pasar 2 o 3 días por el Claro. tema de la inflamación y esa fue la indicación que seguimos. Sí, podríamos decir que fue una negligencia entonces, porque pues, en realidad debieron de habérselo llevado ese día a urgencias, ¿no? Sí, Ellos lo manejan como un protocolo, yo ajá, creo que sí debimos de haberlo llevado, pero sí, yo no soy médico, entonces claro. El encargado era el médico de la liga. así es. Yo creo que en el momento del golpe todos, insisto, pensamos que eran los ligamentos, incluso dijimos no, o sea, se pudo parar, si bien es cierto no podía apoyar, lo Ujú. del apoyo como que todos lo relacionamos con los ligamentos, ¿no? Pero Sí, bueno, claro. lamentablemente era el hueso. Sí, ¿y ese protocolo se siguió en todas las lesiones que han tenido los jugadores o han habido casos en las No, cuales... ha habido casos en las que algunos jugadores sí han salido el domingo en la ambulancia. De hecho, la ambulancia está siempre ahí Ok, afuera para cualquier cosa que se necesite. No sé cuál fue eh, en ese momento como el factor por el que se determinara en este caso que no se hiciera así y que pudiera quedarse ahí. Ahí sí, claro. la verdad, no lo sé. No he hablado yo con el médico de competición, hablé Ujú, con Pau, que es quien siempre, la verdad, nos resuelve prácticamente todos los temas que tenemos con la liga. ujú. Hablé con la gente del seguro, hablamos con un broker del seguro, pero con el médico de la liga no. Obviamente se le comunicó todo esto a la liga para que ellos también estén al tanto y para que si llegase, que ojalá que no, haber otro tipo pues de encontronazo o de choque o cualquier cosa, pues yo creo que, y lo digo por experiencia propia y familiar, hay protocolos que no sirven. Entonces yo creo que ante cualquier duda lo mejor es ir al hospital. Sí, definitivamente. Definitivamente. Si no ocurren este tipo de casos en donde, claro, se demora más el proceso y también se puede empeorar, ¿no? La situación de Obed en este caso. Hay otra pregunta de la gente que es, como es jugador franquicia, Ujú. ¿cómo funciona? Porque, o sea, no es jugador de draft y según algunos comentarios, pues dicen que la liga no se tendría que tendría que hacer cargo, sino el equipo, en este caso, ¿no? En este caso, Pérez. No, no, ahí la liga, y lo digo, yo fui team manager en el primer split, ahora tengo otro cargo, pero Ujú, en el primer split también me encargué de la operación y de la fractura de otro de los chicos de Raniza, que es donde estaba yo. ujú. Sea jugador franquicia o no, la liga se encarga de los seguros médicos de los jugadores, Ok. aunque sean franquicia. Ujú. La liga cubre todo eso. Nosotros, por ejemplo, si quisiéramos que hiciera un tratamiento extra o adicional, eso sí lo paga Persas, Claro. pero la operación y la atención médica, siempre la liga se ha encargado de cubrir esos gastos. Ujú. Y con respecto al tema del seguro y demás, ¿cómo has visto? Porque creo que lo trasladaron de un lugar a otro por un Sí, tema de... Obed tenía cita el martes a las 10 de la mañana para la resonancia y para todos los estudios que había que correrle por el tema de que todos pensábamos que era el ligamento. Ajá. Y estuvo en uno de los hospitales que viene en la hoja de la red, que ahí fue a donde nos mandó la chica del seguro, bueno, a donde lo mandó la chica del seguro. Estuvo ahí entre 4 y 6 horas aproximadamente. Ujú, Le quisieron cobrar, obviamente, el hospital como para asegurarse, que ujú. eso ahí lo tendrá que checar el seguro. Yo ahí sí deslindo a la liga, que al final de cuentas la liga contrata el seguro, pero no está tan apegada al procedimiento o al proceso. Ok. Hoy ya están enterados, tomaron cartas en el asunto algunas horas después. O después de ahí de ir a uno de los hospitales que estaba en la red, Ujú. se traslada él al otro sanatorio, que es donde está ahora, que es donde lo van a operar en unos minutos más. Y el día de ayer, yo todavía estaba en la ciudad de Monterrey, yo viajé hoy en la mañana
Y cuando llego a verlo, llego a la habitación no tenía clima, o sea, él había dormido, bueno, aire acondicionado, no sé cómo sea Bueno, en Ciudad aire de acondicionado. Me llama un poco la atención porque al final de cuentas no es porque sea Obed, no es porque seas tú, no es porque sea yo. Creo que un hospital tiene que tener como mínimo algunas cuestiones básicas para atender a sus pacientes, sobre todo cuando es un paciente que está asegurado y Ujú. que la clínica tiene la seguridad, valga la redundancia, de que ese dinero obviamente va a ser pagado. Así que bueno, hoy, hablando con la gente de la liga y todo esto, bueno, lo cambiaron a otra habitación, nos referían que no lo podían cambiar de hospital porque como tenía la fractura, no lo querían estar moviendo. Él ya se había movido igual el Lo habían domingo hecho del mover de un lado a banco al otro igual. vestuario, Claro. del vestuario a su casa, de su casa a la cita del martes, de la cita del martes en ese hospital al otro hospital, que es donde está ahora. Así que bueno, sí hubo varios inconvenientes. Por suerte, insisto, Paulina nos echó mucho la mano con eso, pero yo creo que, Andy, aquí el mensaje es que lamentablemente le tiene que pasar nuevamente a otro jugador de la liga, porque ya ha habido casos en España, ya ha habido casos en Italia, si no me equivoco. En Brasil no tengo la seguridad, Ujú. pero creo que lo más importante para quienes tenemos mucho tiempo en el deporte, y creo que también para los aficionados y los fans, pues es la integridad de los jugadores, para los presidentes de los equipos, sin duda alguna. Entonces, yo creo que sí deberían de reconsiderar que a veces, si bien es cierto, el show es importante, yo creo que cuando está en la integridad de los jugadores de por medio, pues ya no es ni tan show ni tan divertido, sobre todo cuando estamos hablando de un tiempo de recuperación de más de un año de la carrera de alguien. Entonces, sí nos gustaría que lamentablemente, en base al caso de Obed, pues reconsideraran este saque de la escalera, ¿no? Porque pudo haber estado también en riesgo Sáez, que fue quien pelea el Claro. balón con él. Digo, la peor parte la saca Obed, pero así como es Obed, pudo haber sido este chico, pudo haber sido cualquier otro. Y entonces queremos como crear un poquito de conciencia en ese sentido. Sí, definitivamente. Y no es la primera vez que sucede algo así en este tipo de choques. Hay en otras ligas que ha pasado, ¿verdad? En Italia, no sé si en Italia o en Brasil. En Este, Italia estoy segura, en España estoy segura, en ok, Brasil es donde no estoy segura todavía. ok, Pero pero bueno, a ya es. ver, no es que tiene que pasar en Brasil y en Francia también para poderlo cambiar. Yo creo que ya hay varios casos. Creo que lamentablemente el de Obed es el peor de. Sí, claro, de lejos. Entonces, ojalá que se pudieran pues tomar medidas para salvaguardar la integridad de los jugadores, ¿no? Al final de cuentas, ellos son el activo más importante que tienen las ligas junto a los presidentes, que son quienes hacen el show y todo esto, pero deportivamente hablando, pues los actores principales son los jugadores. Sí, definitivamente. El tema este del sanatorio y el hospital, la gente tiene que entender, un hospital, el hospital donde estaba, ¿cuál era? Hospital Ángeles, ¿no? Sí, Y el sanatorio, bueno, un sanatorio digamos que es una categoría distinta que un hospital. Por lo es una mismo, clínica un poco más pequeña. claro, y por lo mismo no tienen las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en la habitación en donde estaba Obed, pues no tenía aire acondicionado. Y en Ciudad de México, ¿a cuántos grados están? O sea, sí había, pero no funcionaba. O Ya no lo habían ido a funcionaba. arreglar, pero no lo habían arreglado, Está con no un lo habían ventilador al frente. cambiado. Claro, Claro, a mí lo que me llamó la atención fue que no lo cambiaran de habitación cuando se dieron cuenta que el aire no iba a funcionar, claro. porque obviamente después de la operación, ahorita estaba tranquilo, obviamente es un tipo de dolor, Ujú, pero después de la operación, con la manipulación, con el acomodo del hueso, ujú. obviamente le van a tener que poner tornillos, clavos Sí, para claro. fijar el hueso. La comodidad o la incomodidad va a ser muy distinta. Entonces, eso era lo que yo hablaba ahí con esta gente y les decía, a ver, si ya viste que no funciona, pues él no te va a decir nada porque aparte obedece así, es un chico muy humilde, tú lo conoces, Claro. me decía, no pasa nada, está Sí. bien, Gaby, no, o sea, eh, entonces le digo, mira, yo sé que tú puedes aguantar, pero creo que al final de cuentas la liga está pagando un seguro y está pagando un servicio y es un cliente. Sí. Y a lo mejor hoy, después de que pase un poco la anestesia, cuando salgas de la habitación, vas a empezar a tener incomodidades.
como calor, como que van a estar entrando y saliendo, obvio, para estarlo checando. Digo, entonces no vas a estar tan tolerante como estás ahorita. Entonces, Sí, eh, obvio. insisto, hablé con Paulina de la liga que siempre termina resolviendo, a pesar de que no es su trabajo. Ella hizo que lo cambiaran inmediatamente de habitación. Acabo de hablar yo, ahorita que terminamos el entrenamiento de varonil, Ujú, hablé con él, estaba tranquilo, me dijo que la habitación estaba obviamente mejor ventilada, mucho más cómoda, y ujú. bueno, nada más hay que esperar, pues, qué pasa hoy en la noche. Obviamente, nosotros hoy en el entrenamiento, todo el cuerpo técnico, sus compañeros, estuvimos ahí en oración por él. Y conscientes también como equipo, como institución, como persas, de que el valor de un jugador no es nada más mientras el jugador te da a ti un valor. Sí, Obed es claro. parte de persas y lo vamos a acompañar, así como a todos nuestros otros jugadores y jugadoras en toda su rehabilitación, y vamos a estar muy al pendiente de lo que necesiten, ¿no? Tanto, bueno, tú que has estado muy al pendiente, los socios también, todos los que somos parte de administración, todos los que somos parte de directiva, de cuerpo técnico, Ujú. insisto, compañeras y compañeros. Obed es una parte muy importante para este proyecto, y el hecho de que no pueda hacerlo dentro de la cancha no significa que su valor pierda, ¿no? Todos somos importantes en este equipo y no va a ser la excepción. Sí, definitivamente. Y no solamente eso, sino que no hay ninguna sanción, no había ninguna tarjeta, no había nada. Simplemente pasó desapercibido. Fue un encontrón muy brusco, pero pues se quedó ahí, ¿no? Como una lesión, lo sacaron y chao, y continuó, ¿no? O sea, no hubo nada más que eso, ¿no? Claro, en ese momento nosotros sí vimos que el árbitro sacó la tarjeta roja Ujú. y después le hablan por el chícharo y la guarda. Entonces, Ah, pues ya no sabemos si pitan de abajo, si pitan de arriba. ok. Entendemos que es un encontronazo normal. A ver, esto yo lo quiero dejar muy en claro también, Andy. No es en contra del jugador, no es en contra de Sáenz, porque pudo haber sido al revés. Sí, O sea, también es una realidad. Entonces, por eso sí queremos dejar como muy en claro que es el tipo de salida. claro. Haz de cuenta que tú sueltas dos trenes a máxima velocidad Y va y a la haber un colisión va a desastre, pasar. exacto. Entonces, hoy le toca a Obed, mañana le puede tocar a cualquier otro jugador. Entonces, sí quisiéramos invitar a la liga a reconsiderar este tipo de jugada. Sí, definitivamente es muy riesgoso. Creo que una vez también a Olmedo se fue lesionado por algo similar en el También brazo, a Pablito fue la clavícula, en la salió clavícula. en una jugada así, salió volando y cae Exacto. muy mal, y lo tuvimos algunos partidos afuera el split pasado. Sí, también. Entonces, sí, en ese caso la liga debería reconsiderar ese tipo de entrada agresiva, brusca, porque solamente da pie a más y más lesiones, ¿no? O sea, se está cargando más de problemas que de otras cosas. Y no recuerdo yo que lo hayan pedido ese tipo de inclusión de esta regla. No recuerdo, honestamente. De repente sí la pusieron en el grupo y no la leí, pero simplemente la pusieron, me imagino que por el show. O porque, no sé, se les ocurrió que era una muy buena idea, pero... Pues la pasada ya era peligrosa. A título personal, yo siento que esta es más peligrosa todavía. A Sí, título claro. personal, habrá algunos que no estarán conmigo, pero yo creo que como liga sí tenemos que unirnos, jugadores, presidentes, directores deportivos, entrenadores, como le quieran llamar. Ujú. Al final de cuentas, hoy le pasa a un jugador de Persas, pero el día de mañana puede ser un jugador de cualquier otro equipo. E insisto, lo importante dentro del show y del entretenimiento y del deporte, pues es la integridad de los chicos, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante. Sí, sí, yo creo que se está primando mucho el tema del show, pero se está dejando de lado algo muy, pero muy importante, que es la integridad de los jugadores, su seguridad. Que después hay muchos de ellos a eso se dedican, de eso trabajan, ¿no? Hay jugadores que tienen otros trabajos, pero hay Así es. jugadores en donde simplemente de eso viven, de A ver, jugar. nosotros hablando simplemente de persas, hay chicos que estudian, hay chicos que trabajan, hay chicos que estudian y trabajan, Sí. y obviamente una lesión así les puede costar, si bien es cierto, les pueden dar pues un permiso o una licencia especial por lesión. No en todos los trabajos entienden que el fútbol semiprofesional o profesional
pues también es una forma de tener un ingreso extra en casa. Entonces, esto también merma un poco en ese sentido a algunos de ellos. Sí, acá la gente está diciendo pidan el audio del VAR. ¿Tú qué opinas al respecto de eso? Yo la verdad es que a nivel de arbitraje y VAR, y siento que en esta liga mientras más te quejas menos hacen o más te perjudican a nivel de arbitraje. No A sé mí, si... ¿Tú qué opinas? a mí mucho no me gusta hablar del arbitraje. Pudiésemos pedir el audio, mi pregunta sería ¿para qué? Sí, ¿qué vamos a Eh, lograr? Ya está perdido. Porque la realidad es que la toma es muy clara. El árbitro tiene la tarjeta roja en la mano y Sí. después ya no la tiene. Insisto con esto, yo no quiero que penalicen al otro jugador. Esta es una jugada que la liga impone, así tiene que salir el balón, así se tiene que pelear. No tiene nada que ver con el jugador de West, insisto. Ujú. Incluso estaba preocupado, vino, se acercó con Obed. La Sí, verdad es que creo que Obed ha hecho una labor tan bonita en la liga y se ha preocupado por otros compañeros y todo, que la verdad es que ha recibido muchísimas muestras de cariño y creo que es una muestra de lo que él es, no solo como jugador, sino como persona. Entonces, creo que pedir el audio, a veces queremos copiar mucho las reglas del fútbol tradicional y a veces sí las queremos adaptar y a veces no las adaptamos, entonces yo creo que ahí sí tendríamos que tener un lineamiento general, porque si para algunas cosas, como en la jornada uno que no nos repitieron el penal de Nicolás, si lo recuerdas, porque nos dijeron que ya no se iban a repetir, y luego en la jornada 2 sí los repetimos, ujú, entonces pues habíamos sacado el librito de que en el reglamento de FIFA viene que no, y entonces ahora sí, entonces yo creo que nada más ser coherentes, ¿no? Con todos los equipos, porque aquí no estamos hablando de que el arbitraje ha sido malo para persas, el arbitraje ha sido malo para en todos, general, claro. en femenil, en varonil, y no es esto para justificar absolutamente nada, es simplemente que se equivocan parejo, no precisamente pero lamentablemente hoy sí, pues tiene un resultado bastante lastimoso para uno de nuestros jugadores. Sí, definitivamente. Bueno, no sé si por orden de la liga o decisión de Obed de que se quedó sentado después de lesionarse en lugar de llevarlo al hospital, no sé si el doctor en ese mismo momento le dijo espérate y bueno, ve el resto del partido o cómo fue. ¿Fue decisión de Obed quedarse? Porque acá la gente está No, diciendo la liga lo dejó no, una hora no. sentado después de lesionarse. No, a ver, la pierna se tenía que inmovilizar, obviamente Ajá, tenía que estar sentado o acostado, no ok, había otra opción. ajá, En la indicación del médico de la liga fue que esperáramos 2 días mínimo o entre 2 o 3 días para que el golpe, obviamente cuando hay un golpe hay una ajá, inflamación. claro, Cuando se hacen resonancias, lo que te piden es que reposes para que baje la inflamación y el resultado del estudio sea el más asertivo posible. ajá, Entonces, a esto nos referimos cuando se maneja un protocolo. El claro, protocolo es reposa, que se desinflame y ve a hacerte el estudio. exacto, El problema en el caso de Obed es que no solamente fueron los ligamentos y los colaterales, sino que había una fractura de hueso. claro. Entonces yo a eso me refiero con los protocolos, porque insisto, en otro tipo de casos, en otro tipo de enfermedades, también hay un protocolo que manejan los médicos que no siempre, pues digo, no me quiero meter en esas aguas porque, insisto, no soy doctora, pero a Sí, título personal también hay protocolos que no funcionaron y que terminaron de muy mala manera. Entonces, creo que todos nos enfocamos en la rodilla, nadie, a ver, todos en general los que no somos médicos, ¿no? Nadie vio a ver, no se veía, no fue una fractura expuesta, no se veía el hueso de ninguna manera. ujú, Parece que el corte del hueso fue transversal, no fue que se partió al medio y hizo así el sí, claro, hueso. claro. El hueso se rompe así, entonces se queda dentro de la pierna, Ujú. no sale, no Sí, sí, sobresale. sí, sí. Obed no refería dolor incluso en esa parte, hasta ese día en la noche me dijo, ¿sabes qué? Me bajó un poco el dolor de la rodilla hacia la tibia. Claro. Este, pero pues al final de cuentas nosotros hicimos lo que los médicos nos dijeron, nosotros no somos médicos, seguimos órdenes del profesional de la liga y bueno, pasan después estas cosas, ¿no? Claro, el tema de la espera de 2 días es por protocolo.
Pero Eso la no misma, pidió el médico. claro, el protocolo que pidió el médico, pero han habido casos en donde de repente ha sido seguramente menos grave, porque creo que el caso de Obed ya es muy, muy, muy grave, ¿no? No creo que podríamos estar diciendo de que es la lesión más larga con el tiempo de recuperación más larga que ha habido en toda la liga, creo, ¿no? Es porque es la fractura, Claro, más los ligamentos, más los colaterales claro. y otras contusiones que obviamente, insisto, por la colisión de la jugada, a lo mejor no son las más graves, pero al final de cuentas suman al diagnóstico, ¿no? Sí, claro. Entonces el conjunto de todo eso ha hecho que sea una de las lesiones con más larga recuperación. Y bueno, la defensa de la liga es el protocolo, pero ese mismo protocolo no se ha tomado en cuenta en otras lesiones en donde, por ejemplo, a Pato se lo llevaron en ambulancia, Sí. ¿verdad? Sí, ahí yo creo que todos pensamos que era una fractura y yo creo que por eso se lo llevaron. Claro. Pero era lo que yo hablaba con la gente de la liga. No es un protocolo cuando a veces sí lo haces y a veces no. Es que mi punto Protocolo es, es cuando lo seguimos siempre. claro, mi punto es, a ver, para mí yo puedo decir es o no es, y puedo opinar lo que sea, pero yo no soy doctor. Pero para eso está el doctor, digo, ¿no? El doctor ha estudiado, él sabe cuándo es, cuándo no es, y tiene que hacer todos los exámenes en ese momento para determinar si es algo grave o no. Y en este caso, el de la liga o no está lo suficientemente capacitado o simplemente no hizo no siguió el protocolo correcto en este caso, ¿no? Decidió usar el protocolo de lesión no tan grave y en realidad se equivocó, ¿verdad? A nuestro entender, sí, porque hoy, después de estudios, nos damos cuenta que hay una fractura y más cosas de por medio, ¿no? Claro. Insisto, no creemos que haya dolo de por medio, no creemos que haya sido de mala leche, ni mucho menos, pero al final de cuentas, un protocolo se tiene que seguir, o eso es lo que nos explican ellos, que por protocolo tenía que esperar a que se desinflamara, ¿no? Sí. No sé cómo ellos, médicamente hablando, decidan si protocolo o no protocolo. Ajá, Porque como bien lo mencionas, en el caso de Pato, Pato salió en ambulancia. claro. Después me parece que otro chico, no me acuerdo si fue de Peluche o de Cuervos, la verdad no recuerdo bien, también salió en ambulancia. Sí. Entonces, yo ahí sí honestamente no sé cómo se elija cuándo aplicar el protocolo o no. Claro, hay protocolos y protocolos, pero finalmente, bueno, es un error lo cometen todos, ya no podemos estar hablando de esto porque no logramos nada, pero sí tenemos que sentar un precedente, ¿no? En este sentido de que tengan un mucho más cuidado con este tipo de protocolos a seguir y sobre todo este tipo de dinámicas que son de choque muy agresivo que pueden dar pie a muchas lesiones. Hoy fue Obed Martínez, mañana será Pablo Gómez y todos los demás. Entonces, Esperemos que ningún otro. A ver, la intención de hacer esta charla, aparte de obviamente informarle a la comunidad qué es lo que está pasando, porque han estado muy al pendientes, e insisto, no les habíamos dicho nada porque primero fue un diagnóstico y después salieron otros más, entonces queríamos tener toda la información para no compartirlo a medias, al menos así nos gusta trabajar aquí en ese sentido, entregarles todo como debe de ser, pero la intención y yo creo que el mensaje es tratar de cambiar este tipo de salida, que si bien es cierto puede ser muy vistosa, ujú, pues es muy peligrosa para los jugadores. definitivamente. Bueno, entonces, bueno, para que la gente ya sepa, esta es la situación de la lesión de Obed. Ya está en el quirófano ahora mismo, seguramente, a punto de ser operado. Va a estar fuera, yo creo que como máximo un año y medio y como mínimo pues, un año y más. No lo vamos a poder tener por obvias razones en el Mundial, en el resto del split, y seguramente se perderá el otro split. Estaríamos hablando de que estaría ya para el próximo año, con suerte para el split del próximo año. Así es. Obviamente es duro. ¿Cómo está Obed anímicamente? Debe estar destrozado, me imagino.
¿Cómo lo viste? Hoy, por ejemplo, cuando fui al hospital, le pregunté si quería que le llevara algo y me dijo si le podía llevar una pierna nueva. Sí, Él, a ver, él trata de verlo como es él, como una persona muy positiva, ajá, pero obviamente sí, pues sí está triste, ¿no? Tenía muchas esperanzas de como lo hizo muchas veces el split pasado, de participar para revertir la situación, que no por esto no lo vamos a hablar. Yo siempre te lo he dicho, Andy, a mí me gusta ponerle el pecho a las cosas, sí, no es un buen momento, pero también tenemos que confiar en el resto del plantel. El equipo quiere sacar esto adelante, está trabajando para sacar esto adelante. Sabemos que Obed es muy importante, sí, pero todos somos importantes en este equipo. Y al final del día, pues él quería estar, ¿no? Quería ser parte de cada que nos tocaba salir a la cancha. Él era el primero en decirme, no te preocupes, yo te traigo el resultado, vamos a sacar esto adelante. Obviamente, distamos mucho de ser el equipo que fuimos el split pasado, pero no significa que por eso el equipo sea malo, ¿no? Simplemente tuvimos un muy buen split el split pasado. En este split nos está costando, hay muchas cuestiones que obviamente vamos a manejar de manera interna, pero no significa que los chicos no quieran. Creo que algunos han sido juzgados muy duramente, incluso de más, pero bueno, todos estamos con la mejor intención de revertir las cosas y más aún ahora por ver qué es lo que él hubiera querido y es por lo que vamos a seguir luchando, ¿no? Estamos muy conscientes de que no estamos en el mejor momento, pero también estamos muy conscientes de que tenemos la capacidad para revertir las cosas, incluso si le gustan a la gente algunas cosas, algunos jugadores, algunas formas. Creo que todos los que estamos en este tren sabemos y hemos estado también en estas situaciones en trabajos anteriores y lo hemos sabido revertir. Así que, pues lo único que le pedimos a la gente es que siga confiando, que nos siga apoyando. ujú, Los jugadores han tenido que aguantar vara con muchos comentarios y no sí. importa, digo, aquí al final de cuentas estamos y no nada más estamos a la hora de los aplausos y los reflectores, ¿no? Cuando toca que nos critiquen y cuando toca que hablen pues de nuestro trabajo, pues al final de cuentas sabemos que es parte de y le ponemos el pecho como corresponde. Sí, definitivamente. Bueno, aquí en el fútbol y en todos lados hay hinchas de resultados y hay hinchas del equipo. Eso aquí y en todos lados. Obviamente no estamos pasando por una buena racha, una buena temporada, pero siempre hay espacio y tiempo para revertir las cosas y en eso estamos todos enfocados y que obviamente que la hinchada sea consciente de eso. No, y están en su derecho. A ver, Andy, nosotros tenemos mucho tiempo viviendo y comiendo de esto Ujú, y sabemos que la mayoría se fija en los resultados, ¿no? No nos asusta, la verdad es que la realidad es que no es la primera vez que hemos estado en situaciones complejas, pero aprendemos más de lo difícil que de lo bueno, ¿no? En el caso de, yo he leído muchas críticas para Severo, he leído muchas críticas para Lorenz, por ejemplo. Y a mí sí, a esta gente que critica a Lorenz me gustaría hacerles un señalamiento. Vean quién es la mejor defensa hoy por hoy en América, si la mejor defensa es Persas. Y Lorenz es parte de esa defensa. Entiendo que les gustan más otras cosas, pero no es que estamos mal por uno u otro jugador. Hemos hecho mal las cosas colectivamente y en conjunto. Equipo, que yo manejo todo, que tú no tomas decisiones, que tú no dices nada, al contrario. Andy sabe que a veces me habla 2, 3 de la mañana y terminamos hablando del equipo y de ver la manera de revertir las cosas, porque todos trabajamos en conjunto, insisto, todos somos importantes. Severo fue el primer campeón en este split y hay comentarios de que es muy defensivo. Nunca jugamos 4-2 en Raniza, jamás jugamos 4-2. En el Mundial lo tuvimos que adaptar porque al final de cuentas el potencial del equipo que teníamos de rival pues nos obligaba de alguna manera y a veces se toman decisiones sobre la marcha que yo entiendo que para la gente es difícil de entender, pero las decisiones que se toman, buenas o malas, siempre son pensando que es lo mejor para el equipo, ¿no? Y no tenemos duda de que vamos a revertir la situación.
hemos estado, insisto, en situaciones así, incluso el split pasado también lo estuvimos y terminamos jugando una final. Entonces nosotros tenemos fe, tenemos confianza. Hoy queremos hacerlo, incluso lo hablamos ahorita hace literalmente menos de una hora. Eh, Hablamos de todo lo que estamos sacrificando, de todo lo que se nos da, de todo lo que tenemos, de lo bendecidos que somos y obviamente de la lesión de Obed que se veía ya jugando y cómo la vida te cambia en segundos y las cosas hay que aprovecharlas y hay que valorarlas. Entonces, pues tomar lo mejor que podamos de esto que está sucediendo, pero no crean que no se nos exige ni de parte de los socios ni de parte de Andy resultados, no crean que estamos todos tranquilos, que no estamos nerviosos, al contrario, creo que todos en la medida de nuestras posibilidades, pues estamos tratando de hacer lo que podemos. A veces los resultados se dan rápidos, a veces se toma un poco más de tiempo, pero creo que se está trabajando para revertir la situación y esperemos que este domingo ustedes lo puedan ver reflejado también en el marcador. Así es, excelente. Muy bien. Bueno, entonces esas son las noticias y las novedades y todo lo que estaba pasando, ya para que la gente tenga un poco de claridad sobre el tema este de la lesión de Obed también. Y pues nada, agradecerte también, Gaby, que estuviste acompañándolo a Obed, eh, no teniendo la obligación de hacerlo, pero obviamente como es parte del equipo y como sé que eres tú de profesional y de que te pones la camiseta del equipo, pues has estado al pendiente de él, también Vane, y eso de verdad lo reconocemos todos y te queremos agradecer. No, a ver, si bien es cierto, no es parte de mi trabajo, yo creo que Persa siempre termina siendo una gran familia, los jugadores que no están, los que están ahora. Entonces de eso se trata, ¿no? No se trata nada más de apapachar porque es el mejor jugador de la liga y cuando me sirve para hacer una publicidad y cuando me sirve para grabar un mensaje. Obed sabe que lo quiero mucho, nos conocemos hace tiempo ya y tenemos una amistad muy linda y al final de cuentas, insisto, todos somos importantes. Si hubiera sido cualquier otro jugador, lo haríamos exactamente de la misma manera, ¿no? Tenemos que cuidar a nuestra gente y creo que desde arriba viene así, ¿no? Así como nos tratamos de cuidar entre todos y entre de ser un equipo, ¿no? Que no es nada más cuando estamos todos bien y cuando estamos arriba, sino al contrario, ¿no? No es en las mejores, es en las peores cuando más unidos tenemos que estar y créanme que el equipo está así, estamos todos preocupados por Obed, obviamente, pero también estamos preocupados por entregarle a él este pase al Mundial y ya le dije hoy que vamos a hacer una cooperacha para que aunque no pueda jugar, vaya con nosotros a París si Dios quiere. Así que está muy motivado porque quiere ver a sus compañeros vivir este sueño. A él le tocó el mundial pasado, le tocó el antepasado también. Entonces, bueno, queremos que todos los que viven esta experiencia de la Kings también puedan disfrutarlo y qué mejor que sea con nuestro equipo, ¿no? Así es correcto, y ojalá que así sea. Vamos a estar expectantes obviamente para el partido del domingo, que es muy importante. Este partido tenemos que sacar el resultado como sea y yo estoy con toda la fe puesta en el equipo, en los jugadores y sé que van a poder levantarse de esta, ¿no? Obviamente. Mucho. Igualmente, en cuanto tengamos alguna novedad de Obed, estén al Ajá. pendiente de nuestras redes pues los vamos a estar actualizando. Sabemos que tu comunidad lo quiere muchísimo, entonces, bueno, vamos a estar sacando partes médicos de cómo va evolucionando, de cómo van todas las lesiones sanando, así que nada, pues pedirles mucha oración, obviamente, a los que crean o a Ujú. los que creemos que es lo que hacemos. Y nada, pues aquí estamos para cualquier cosa que la gente necesite y para apoyar a Persas. Perfecto, listo. Muchas gracias, Gaby, por tu tiempo y por toda la información que nos brindaste. Y bueno, estamos ahí hablando entonces. Listo, buenas noches y saludos para Listo. todos. Nos vemos, Gaby. Bye. Beso, Gracias. bye.